Bueno, el día de hoy les presentaré el tema de pobreza y desigualdad. Mi nombre es Nava García Rebeca Yamilet. Pero en primer lugar, ¿cuál es la definición de pobreza y desigualdad? La pobreza es multidimensional. En México se evalúa considerando el ingreso y las carencias sociales, como el acceso limitado a servicios básicos en la vivienda, insuficiencia alimentaria o carencias en la salud y en la educación. Según la Comeval, esta metodología permite identificar grupos específicos y afectados para diseñar estrategias políticas más efectivas. Por otro lado, la desigualdad económica se mide en el índice de Gini, que en el año del 2022 fue de 0.417, considerado el nivel más alto en los estándares internacionales. La CEPAL, en 2023, señala la desigualdad en México. También es intergeneracional. Los niños en familias pobres tienen baja probabilidad de superar las condiciones políticas de sus padres. Es como dicen, naciste pobre, vivirás pobre y morirás pobre. Bueno, pero ¿cuáles son las recientes cifras de pobreza? Bueno, en el año del 2022 y 2018, los porcentajes de población de pobreza era multidimensional a nivel nacional, el 41.9 a 36.3. En otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas en México representaban al menos una privatización de sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por personas insuficientes a adquirir la canasta básica, así como bienes y servicios necesarios. La población pasó de ser multidimensional de 51.9 a 46.8 personas a nivel nacional entre el 2018 y 2022. Los porcentajes de población en situación de pobreza extrema permanecieron en los mismos niveles entre esos mismos años, aumentando en un 0.1 de 2018 al 2022, lo que indica que personas de pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones. También en las zonas rurales pasó de 49.9 a 43.3, es decir, que las personas que estaban en situación pasó de 61.8 a 56.1. En agosto del 2022, el valor de líneas en pobreza por ingresos fue de 4.158.35 mensuales para personas en zonas urbanas y de 2.970.76 mensuales en zonas rurales. Pero, ¿cuáles son las causas de la pobreza? De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estaban durante el año del 2022 cerca de 201 millones de personas, que son el equivalente a 32.1 de la población latina, y se centraba en las pobrezas en las calles de 82 millones, que el porcentaje es de 3.1. En condiciones de pobreza extrema, de estas más de 200 millones de personas, se cree que algunas de estas son sus principales causas. Para que se vea mejor. 1. La desigualdad económica. Es una de las principales causas. Cuando la riqueza está centrada en pocas manos, la mayoría de las personas no tienen oportunidad justas para una calidad de vida. Es como dicen, mientras los ricos tienen el mitad del pastel, nosotros tenemos una rebanada. Falta de educación. La falta de acceso a una educación de calidad son las principales causas de pobreza a nivel nacional, pero sin educación hay menos posibilidad de conseguir empleos bien remunerados, lo cual perpetúa la pobreza, desempleos y subempleos. Bueno, es una consecuencia de la falta de educación y la pobreza misma, convirtiendo el desempleo en un ciclo muy difícil de cerrar. Las personas sin empleo que trabajan en condiciones precarias tienen dificultades para satisfacer esas necesidades básicas y sin empleos dignos y justos para erradicar su pobreza. Problemas en salud. Bueno, especialmente cuando se combina la falta de servicios médicos accesibles, pueden sumir a las personas en la pobreza. Las familias a menudo se endeudan para cubrir estos costos médicos, ya que no tienen seguro social, lo que empeora su situación económica. Bueno, el conflicto y la violencia se pueden
destruir las economías locales y forzar a las personas a abandonar sus hogares. Generalmente esas personas son desplazadas, terminan de emigrar a otras ciudades o países en donde se pueden garantizar el acceso a calidad mientras les permita cubrir con sus necesidades básicas. Pero, ¿cuáles son los impactos en estas personas en pobreza en la sociedad? Bueno, el acceso limitado a la educación, sin recursos, sin uniformes, sin transporte, ni muchos niños que puedan asistir a la escuela, truncando su potencial a tan temprana edad, una salud precaria. Esas consecuencias de la pobreza son más letales, pero sin servicios adecuados de salud que llevan enfermedades prevenibles y no se pueden curar, estás condenado. Desnutrición. Una de las consecuencias directas de la pobreza es la falta de alimentos, lo cual repercute en el desarrollo físico y mental de las personas. También una infraestructura adecuada. Las comunidades empobrecidas suelen carecer de viviendas seguras, carreteras y de servicios básicos. También como el desempleo y el subempleo. A la falta de oportunidades laborales adecuadas mantiene la continuidad de los ciclos en la pobreza. También la migración forzada. Buscando una mejor oportunidad, muchas personas se ven obligadas a dejar sus hogares, sus familias y todo atrás para cubrir sus propias necesidades básicas. Otra es la degradación ambiental. La necesidad inmediata puede llevar a prácticas insostenibles que dañen el medio ambiente a largo plazo. También de otra sería la desigualdad regional. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, con los datos del indicador de la economía estatal en el cierre del 2021, la zona norte de la República registra precedentes en la industria manufacturera, que significa el crecimiento de la economía de esta región. Algunas de estas regiones tuvieron un alto crecimiento, pero una de esas no tuvieron ningún crecimiento, sino tuvieron un decrecimiento. Por aquí dice, el INEGI informa en sus resultados el Producto Interno Bruto, PIB, los cuales estos estados fueron los que más aportaron. El Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco con 7.3, Veracruz con 4.5, Guanajuato con 4.3, Baja California con 3.7, Coahuila con 3.6, Chihuahua con 3.7, Sonora con 3.6, Puebla con 3.2, Tamaulipas con 3.1. Cabe señalar que los primeros 4 aportan al 40.2. De estos estados, estos tuvieron un decrecimiento, como Quintana Roo con un menos 24.1, Baja California con un 23.5, Tlaxcala con un menos 12.1, Nayarit con 11.45, Coahuila con 11.4, Yucatán con menos 7.9, Campeche con menos 6.6 y Chiapas con menos 4.2. Estas regiones tuvieron un decrecimiento, pero la más curiosa es la de Coahuila, ya que tuvo un decrecimiento a un crecimiento mayor. También los grupos vulnerables. Bueno, estos grupos vulnerables principalmente son adolescentes menos de 18 años que viven en la pobreza según UNICEF. La población indígena es la que más sufre, el 70%, con la pobreza multidimensional, y las mujeres indígenas son especialmente vulnerables a carencias alimentarias y exclusivas educativas. Adultos mayores. En zonas rurales, el 40% de los adultos mayores no tienen acceso a pensiones o servicios de salud. Aún siguen trabajando a pesar de sus edades. Pero, ¿cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en la pobreza extrema? Bueno, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto muy severo en la pobreza en México. En el año del 2020, 55.7 millones de personas vivían en situación de pobreza, lo que esto aumentó en un 3.8 respecto al 2018.
Se debió principalmente a la concentración económica, pérdidas de empleos e ingresos en los hogares, especialmente en sectores informales que abarcan más del 56% de la población. A pesar de que se implementaron programas sociales por parte del gobierno, como transferencias monetarias, estos no fueron suficientes para mitigar los efectos de la crisis, dejando en condiciones de vulnerabilidad extrema. También las políticas públicas y su impacto limitado en la redistribución de ingreso. Aunque en México se han implementado programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro, para combatir la pobreza, su impacto ha sido limitado a problemas que se han diseñado en la ejecución. Sin embargo, el programa Sembrando Vida ha sido criticado por la falta de supervisión y corrupción de estos recursos, mientras los jóvenes construyendo el futuro ha implementado, aunque la de los jóvenes construyendo el futuro ha enfrentado más retos, además de las políticas que no abordan de manera integral las causas estructurales y aumentan la desigualdad, la riqueza, acceso a la desigualdad de educación y las dispersidades regionales. Como resultado, la distribución de ingresos sigue siendo insuficiente para reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad en el país. Otra es la insuficiente infraestructura social. En México tiene un déficit crónico en la inversión en infraestructura social, especialmente en regiones más marginadas del sur y del suroeste. Durante las últimas décadas, el país ha invertido menos del 2% de su PIB en infraestructura física, como en agua potable, electricidad o viviendas. En estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, más del 40% de la población no tiene acceso a servicios básicos, lo que perpetúa el riesgo social y económico. Por lo contrario, en el Bajío, en el norte del país, se han logrado compensar la falta de inversión pública yéndose al sector privado, aumentando las brechas. Esta desigualdad de infraestructura dificulta la integración económica de las regiones menos desarrolladas y limita su potencial de crecimiento a largo plazo. Es, es muy notoria la pobreza y desigualdad de nuestro país. Si realmente queremos hacer un cambio, creo que este cambio no va a ser posible, ya que incluso nosotros, a pesar de que nos dan programas sociales, no los aprovechamos, incluso las personas, y más que si los ricos y los más ricos siguen robando en el país, absolutamente no va a haber ningún cambio para nada. Seguiremos iguales y definitivamente no cambiaremos nada en el país. Muchísimas gracias por haberme oído.